buenas tardes. Mi nombre es... Buenos días, perdón. Buenas noches. Mi nombre es Juan Esteban Sarabia. Yo creo que ya he conocido a varios de los que están acá. Tengo solo 39 años. Una criatura. Casado, tengo 4 hijos. Ahí hay una fotito. Ahí está la tropa. Carolina, mis 4 hijos, el Ignacio, el que está arriba con lentes, Josefa, la mayor, que tiene 11, Pedro, que es muy elegante, ¿cierto? Él siempre dice que quiere ser galán, y la Emilia, que tiene solo 5 años. Así que esa ha sido una de las maneras de hacer crecer la iglesia, plantar la iglesia. Difícil, pero funciona. Cercano a City to City, Latam, es el ministerio de plantación de iglesias que se está desarrollando en todas partes del mundo, que comenzó Tim Keller en Nueva York. Así que ha sido lo nombro porque ha sido maravilloso conocer a otros hermanos de otras denominaciones y servir con ellos y soñar con ellos en la plantación en las grandes ciudades. Y también, junto con el pastor Alfredo Cooper, el obispo Alfredo Cooper y Cristóbal Cerón, trabajamos juntos en lo que fue el manual de plantación de iglesias, la guía de plantación de iglesias, que ya se las va a mostrar el obispo Alfredo. Más de 50 videos, nos demoramos 2 años en hacer esta guía. Lo pasamos muy bien. Videos que son, por ahí Alfredo les va a explicar más. Cada uno es como un video de guía, de motivación, de contar experiencia en cada etapa de lo que es la plantación, en 3 etapas, ¿cierto? Plantar una iglesia saludable, crecer una iglesia saludable y multiplicar iglesias saludables. Ese es nuestro anhelo. Y quería decir algo acá de Alfredo, porque en estos 2 años yo he sido muy desafiado al conocer a Alfredo un poco más en estos 50 videos. Alfredo siempre está soñando. Yo creo que es la persona que más le he escuchado hablar de esa búsqueda de avivamiento. Siempre me está hablando, pero el avivamiento. Creo que tenemos algunas pequeñas diferencias respecto a lo que entendemos de eso, pero me ha desafiado tanto. Alfredo, de verdad, me ha desafiado mucho en eso. De soñar con ver una iglesia creciendo en las manos del Señor, pero viva, ¿cierto? Con que va plantando iglesias y que se toma súper en serio la labor de hacer discípulos. Nico Fuentes, que está ahí, va a explicar más adelante el tema de crecer. Yo ahora me voy a enfocar un poco más en el proceso de plantar y cómo lo hemos hecho acá. Plantación Profunda, que fue el nombre que le puso la organización, ¿cierto? Una plantación profunda es una idea de plantar con raíces profundas, y por eso pusimos ese arbolito. Es importante decir, creo, que no queremos poner a competir un modelo con el otro. De hecho, parece que se parecen mucho los 2 modelos, sino que es buscar cuál es el modelo que a ti te va a servir más en tu contexto y en el tiempo en que estás viviendo ahora. O quizás qué herramientas puedes sacar de este modelo y otras de este otro modelo. Pero nuestro gran desafío es que puedas llegar a tu lugar de servicio con ganas de intentarlo. No pretendemos que la plantación de iglesias se transforme en aquí en Chile le decimos una fábrica de salchichas, ¿cierto? Como algo como cereal, que hacemos este proceso y va a salir esto, porque no es así. La iglesia es tan diversa y van pasando tantas cosas en el camino. Tú planificas cosas, pero de repente todo lo que planificaste se transforma. Si lo que esperamos en las manos del Señor en oración, avanzar en lo que Él va disponiendo en el camino. Pero quiero partir diciendo, antes de mostrar el modelo, que hay algo que no cambia, que es el llamado a hacer discípulos. Eso no ha cambiado ni un ápice. El mandato de Jesús es: vayan y hagan discípulos. Y la estrategia que Jesús nos dio para hacer discípulos, una de las principales estrategias, es la iglesia. La iglesia es el lugar donde mejor se hacen discípulos.
La iglesia es el invento de Dios para personas, jóvenes, ancianos, familias que puedan crecer a la imagen de Cristo. Lo vemos en Hechos. En todos Hechos vemos eso. Hechos 2, Pedro predica, ¿cierto? Lleno del Espíritu Santo. 3.000 personas se convierten. Yo he estado pensando en eso, siempre he soñado con que alguna vez yo predique y se convierten 3.000 personas. Cuando partimos en Ñuñoa, en la iglesia de Cristo Redentor, yo soñaba, Señor, hoy día voy a predicar y se van a convertir. Cuando se ha convertido uno, he sentido tanta alegría, que me imagino lo que habrá pasado ese día cuando se convirtieron 3.000. Pero miren lo que pasa después. Hechos 2, 41, 42, dice: inmediatamente después de esa predicación, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Se formó la iglesia. Es el mejor lugar para hacer discípulos, ¿cierto? Para que crezcan, ¿cierto? Escuchando, manteniéndose firmes en las Escrituras, recordando el Evangelio en el partimiento del pan, trabajando su carácter en comunidad. Mira lo que pasa también en el corazón de Pablo. Hechos 18, del 9 al 11. El Señor le dijo: sigue hablando, ¿cierto? Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Y lo que sucedía después de la predicación del apóstol Pablo en Corinto, en Tesalónica, en Éfeso, es que se iban formando iglesias. Y luego vemos en los viajes de Pablo que no era solamente su intención ir a predicar a nuevos creyentes. Muchas veces en Hechos vemos que su intención era animar a las iglesias. Pasar de nuevo repasando la enseñanza. Y no poco tiempo. A veces quedaba 1 año, 2 años, 3 años compartiendo con ellos. Es también el consejo que Pablo le da a Timoteo. A Tito. Mira Tito 1:5. Dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. Y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Entonces, la visión de Dios es que el mejor lugar para ser discípulos es la iglesia. Es la estrategia que Dios nos ha dado y que no cambia. Y es lo que Dios le dio a Pedro, es lo que Pedro también, y de alguna manera fue transmitido a Pablo, es lo que Pablo le dio a Timoteo, es lo que Pablo le dio a Tito, y de esa manera ha continuado hasta el día de hoy. La iglesia es la estrategia de Dios. Hay una foto aquí. Yo crecí en una iglesia. Ahí tengo yo el del medio. 15 años. Qué vergüenza. ¿Por qué estoy haciendo esto? 15 años. A los 15 años, desde los 14 años, empecé a tocar la guitarra en mi iglesia. Y me acuerdo siempre de una señora que era la encargada de las platas. En ese tiempo no le decía señora, le decía vieja, le decía. Que una vez le cambié las cuerdas a la guitarra y le fui a pedir con mi boletita que me pasara la plata porque yo le había cambiado las cuerdas. Y la señora me dijo: ¿y a ti? Imagínate, 15 años, ¿y a ti quién te dijo que tenías que cambiarle las cuerdas? Y le digo: pero señora, hermana, yo con mis 15 años, con mis ahorros, le compré las cuerdas y ahora quiero que usted me reembolse. Me dijo: no te voy a dar ni un peso. Y ahí está mi pastor, el que está, ya falleció, el tío Ciro, el pastor Ciro Cid. Entonces me tocó una oportunidad dar como contar lo que estaba pasando en la música, en una asamblea. Y yo dentro de mi reporte tenía que la señora de la plata no devolvía la plata. Y mi pastora, ahí sí, revisó mi reporte y borró esa parte. Y yo cuando llego adelante empiezo a leer mi anuncio, cuando venía a darle esa importancia y mirar a la señora que no me había pasado la plata, no lo encontré ahí, no encontré eso, así que... Y cuando terminó la asamblea, mi pastor Ciro, que había sido militar, me agarró y me dijo: me dijo Juan Esteban, y me puso delante así, y me mandó un combo, pero suave, en amor. Me hizo así: ¡pah! No seas peleador, me dijo.
Y hasta el día de hoy, me cuesta, porque el otro día también peleé. Hasta el día de hoy, esa enseñanza cariñosa de mi pastor ha quedado grabada en mi mente, porque la iglesia es el lugar donde niños, jóvenes, familias, hombres, mujeres, ancianos crecen a la imagen de Cristo. Es la mejor estrategia. Por lo tanto, deberíamos soñar con plantar nuevas iglesias. Si quieres hacer discípulos, la estrategia que Dios te da, sueña con plantar nuevas iglesias. Suéñalo. Hay un autor que se llama Rick Warren, pastor, que dice: la iglesia, lo tengo ahí, la iglesia es el concepto más brillante que ha sido creado. Ha sobrevivido a culturas, gobiernos, escépticos y enemigos de adentro y de afuera, y continuará así hasta que Jesús regrese. Debemos amar a la iglesia como Cristo la ama, y ese amor está en el corazón de la plantación. Entonces, como consecuencia de eso, no podemos dejar de intentar plantar iglesias. Yo hace un tiempo atrás tuve que buscar trabajo fuera de... mientras era pastor, tenía 2 trabajos, y me encontré con un hombre que es empresario, que soñaba con tener sus locales en todos los malls de Chile. Paréntesis, Chile es el segundo país en las Américas que tiene más metros cuadrados de mall. Los argentinos lo saben, ¿cierto? Sí. Yo creo que eso no es una información de la cual nos tengamos que sentir muy orgullosos, que Chile sea el segundo país en toda América. El primero creo que es Canadá o Estados Unidos, no me acuerdo. Y él soñaba con eso, con hacer de su marca de patines, porque era de rodados, la marca más importante de Chile, y quería ponerlo en todos los malls de Chile. Y yo lo miraba y él planificaba, dedicaba tiempo, miraba sus finanzas, llamaba, contrataba, despedía, y sin juzgar su corazón, a mí en lo personal me mentoreó mucho su deseo, su pasión por tener en todos los malls de Chile su marca. Él quería que su marca fuera tan grande para después venderla e irse a vivir a una isla, algo así. Pero mientras lo conocía, dije: ¿por qué este hombre tiene tanta pasión por esto? Y yo no tengo la misma pasión o más pasión por ver iglesias plantadas en todo Chile y en toda Latinoamérica. ¿Qué tiene él respecto al dinero, a su fama o a su jubilación, que yo no estoy viendo en el Evangelio, que es más brillante, más lindo, más apasionante? Hay algunos conceptos o prácticas que nos van robando esa pasión por la plantación, por el discipulado. Uno de ellos, que está ahí también, es el concepto del evangelio personal. Esta idea liberal, ¿cierto?, de que lo que tú crees es para ti nomás. Es algo personal, el Jesús personal. No es necesario, no es bueno, incluso es políticamente incorrecto que tú vengas a compartirlo conmigo, porque es tuyo. El Evangelio ha venido envuelto para compartirlo. Viene envuelto en un formato semilla para sembrar. Pero en nuestro tiempo está esta idea de que el Evangelio es para ti nomás. Guárdatelo, que es bueno por ti. De hecho, hay jóvenes, leían un estudio, que los millennials en Estados Unidos piensan que está mal compartir las creencias personales con alguien de otra fe, con la esperanza de que algún día comparta la misma fe tuya. Incluso hay familias que no quieren ni siquiera hablarle a sus hijos de Jesús, que dicen: no, que voy a respetarlo para que cuando él crezca tome la decisión. Claro que tienes que respetarlo, pero mientras sea tu hijo, predícale el Evangelio. Siembra la semilla del Evangelio en sus corazones. Entonces, esta idea
que Satanás ha sembrado en nuestra cultura, de que el evangelio es personal, tenemos que rechazarla. Amén. Segundo, algo que frena la plantación de iglesias es la falta de visión en las iglesias y en el liderazgo. Algunos estudios dicen que actualmente solo el 10% de las iglesias está pensando en plantar nuevas iglesias. Eso quiere decir que solo una de cada 10 está pensando en plantar nuevas iglesias. 9 ni siquiera lo piensan. Están flojas. Están en esa meseta de que, bueno, estoy bien. Estoy bien. O a veces, si tú eres obispo, con mucho respeto y cariño, recordando a mi pastor Ciro Cid, que me pegó, a veces puedes estar pensando mucho en administración, en cánones, en un montón de cosas, y haber dejado de soñar con la plantación y hacer discípulos. Como les decía ayer, la Iglesia Cristo Redentor, cuando la plantamos, le pusimos en nuestra visión y está pegado ahí adelante, y cada domingo nos recordamos que existimos para plantar nuevas iglesias. E incluso cuando estuvimos en esa meseta pensamos en algún momento, en alguna conversación, ¿por qué no le sacamos eso? Nos molesta ya. Y no lo sacamos, y gracias al Señor que no lo sacamos, porque seguimos animándonos a plantar nuevas iglesias. Otra idea que puede robar el ánimo es la cultura parroquial. Puede ser que robe el ánimo. Esta idea anglicana, y lo conversaba hoy día en la mañana en el desayuno con el obispo Flavio, esta idea de que debemos plantar una iglesia por comuna, ¿cierto? Es como si en Ñuñoa vamos a plantar una iglesia ahí, terminamos, hicimos el trabajo. Providencia, una iglesia en Providencia, estamos súper bien. Vamos avanzando, chiquillos. Otra en Santiago Centro, una en Santiago Centro. Pero Dios no nos llamó a plantar iglesias por comuna. Dios nos llamó a hacer discípulos hasta los confines de la tierra. Y mientras hayan personas que no conocen a Jesús, vamos a seguir plantando iglesias, aunque hayan 20 iglesias en una misma comuna. En Ñuñoa hay 170.000 personas. Después de 8 años de haber plantado la Iglesia Cristo Redentor en Ñuñoa, hemos llegado a tener un promedio de 110 asistentes. No es ni llega al 0,01% de la comuna de Ñuñoa. ¿Alguien podría estar tranquilo con no, ya lo hicimos? No. Mientras haya personas que no conocen a Jesús y caminan con Él, deberíamos soñar con seguir plantando iglesias. Me gustó mucho lo que el obispo Flavio nos decía, que dijeron, vamos a seguir plantando iglesias en las mismas comunas. No importa el tema parroquial. Decidieron que la parroquia iba a ser la misma ciudad entera. Buena estrategia, intencional. ¿Sabe qué? Nuestra parroquia va a ser toda esta ciudad. Porque nuestro llamado no es a plantar iglesias por comuna, sino a ser discípulos. Y que las iglesias sean ese lugar para que crezcan. Así que, si tú eres pastor y alguien quiere plantar una iglesia a 5 cuadras de tu iglesia, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo te vas a sentir? Si un pastor anglicano, quiere venir a plantar una iglesia a 6 cuadras tuyas, capaz que te dé miedo. Te quiero dar, o no lo entiendas, pero ¿por qué aquí al lado mío, tan cerquita mío? Vaya a otra comuna. Deberías saltar en una pata. Eso en términos de alegría. Porque la plantación de iglesias va a hacer que tu iglesia también se revitalice. ¿Por qué pasa eso? Porque es la dinámica de fe. La gente en tu iglesia va a decir, estos hermanos lo están haciendo, están creciendo, o están intentando nuevas cosas, o están levantando nuevos líderes. Probablemente tú como pastor serás animado. Tú probablemente vas a enviar a personas que te van a ayudar allá, van a poder trabajar juntos, van a soñar juntos. La dinámica del Evangelio. Yo creo que el Espíritu Santo empieza a animar a sus iglesias para que vayan creciendo. No tengas ni un miedo.
No tengas ni un miedo si alguien viene a plantar una iglesia cerca tuyo. Al contrario, celébralo. Ponte a la disposición a trabajar, porque Dios te llamó a ser discípulos con ellos y con muchos otros hermanos. ¿Amén? No tengan miedo. Entonces, existe a veces esta idea de que no vamos a plantar iglesias porque primero hay que ocuparse de las iglesias sin pastor. Eso yo lo escuché hace 10 años atrás. Pero recuerda entonces que una plantación va a revitalizar las iglesias decaídas, generando nuevas ideas, nuevos cristianos. El ejercicio de la fe fortalecerá a los demás también. Nosotros como Iglesia Cristo Redentor fuimos plantados de la Iglesia Providencia, iglesia que hoy día pastorea Cristian Concha. En ese tiempo estaba el obispo Enrique Lago y ellos dieron pasos de fe muy grandes. Ellos habían juntado por muchos años un fondo para construirse un edificio. Tenían como 40 millones de pesos chilenos, ¿ya? Y ahí la tenían, po. Y de repente dijeron, ¿saben qué? Eran como 80 personas en ese tiempo. Estoy hablando de 8, 9, 10, como 11 años atrás. Y ellos dijeron, nosotros vamos a tomar estos 40 millones de pesos y vamos a contratar a un pastor ayudante. Y fueron más lejos aún, contrataron a 2 pastores ayudantes, a Felipe Chami, pastor Felipe Chami, y a mí. Los pastores juniors nos decían. Y el objetivo era era revitalizar la iglesia. Agarraron toda su plata y la depositaron en estos pastores juniors. Y por la gracia de Dios, en 2 años y medio, la iglesia creció a 150. En ese tiempo pidieron, ya Felipe se fue a pastorear una iglesia en otra parte. A mí me habían pedido pastorear en otra iglesia. Y Enrique me dijo, queremos que vayas a plantar una iglesia en Ñuñoa. Ha sido nuestro sueño por muchos años. No solamente me pasaron aporte económico. De la iglesia madre se formó un grupo de 20 personas, muchos de ellos los mejores líderes de Providencia. Y generosamente me pasaron un departamento que arrendamos y que hasta el día de hoy es de Ñuñoa, de Cristo Redentor. Nos pasaron líderes y soltaron a sus mejores líderes para ir y plantar una iglesia en Providencia. ¿Y sabes lo que pasó con Providencia? Siguió creciendo. Siguió creciendo en liderazgo. ¿Y sabes qué pasó con el fondo de plata? No se gastó ni un peso, porque las finanzas crecieron. Crecieron más aún. Yo te quiero animar a intentarlo, hermano. Yo te quiero animar a que tú, cuando llegues a tu ciudad, a tu país, digas, Señor, ¿qué paso podríamos dar nosotros en fe? Esta plata que tengo aquí guardada hace 20 años, hace 30 años. ¿Cuántas veces he retenido la plantación cerca mío por miedo? Por cuidar mi cargo, mi espacio, mi comodidad. Hace algunos años me enteré que el empresario con que yo trabajé quebró. Se le fue todas las pailas. Estoy seguro que ahora está intentándolo de nuevo. El de los patines quebró. Su marca no funcionó. Pobre hombre. Pero ahora pienso que lo que Dios nos invitó a hacer y participar es algo que no va a quebrar nunca, porque está bajo el cuidado de Él. Voy a volver a leer lo que Dios le dijo a Pablo en su desánimo y cansancio. Hechos 18, 9 al 11. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, ¿por qué? Porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Dios está con nosotros en la tarea de hacer discípulos, de plantar iglesias.
He aquí, yo estoy contigo. Sigue hablando, no te calles. ¿Vendrán dificultades? Claro que sí. Pero Dios nos librará cuando tenga que librarnos y sufriremos cuando tengamos que sufrir. Sigue hablando, no te calles. Finalmente, es tan alto esto. Es el pueblo de Dios, son nuestros hermanos, es fruto del Señor, que honra al Señor y genera una urgencia en nuestros corazones de ir para que vuelvan al Padre. Sigue hablando, no te calles, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo sueño, nosotros tenemos 8 grupos pequeños semanales en Cristo Redentor y actualmente 2 en Vitacura, 8, 10 en total entre las 2 iglesias. Yo sueño con 100 GPS, 100 grupos pequeños semanales en la comuna de Ñuñoa. Cuando le digo esto a mi iglesia, la primera vez se rieron. Me miraban, ¡sale, pastor, 100 GPS! Imposible. Yo sueño con 100 GPS. Yo me imagino la gente en la comuna de Ñuñoa saliendo de sus GPS y mientras salimos nos encontremos y nos saludemos en las calles, porque a veces pasa. Por ejemplo, Luke Foster es parte de nuestra iglesia y en el edificio de Luke hay 2 GPS, van a haber 2 GPS. Y yo sueño que todo ese edificio conozca a Cristo, se transforme en iglesia después. Amén. Sueña. Dile, Señor, mientras hayan personas que no te conocen, yo voy a ser discípulos, voy a seguir hablando y no me voy a callar y voy a intentarlo. Voy a poner mi vida a disposición tuya, Señor, y mi vida a la disposición de mis hermanos. Ok, habiendo dicho eso, voy a contarles la parte primera del proceso chileno, que es sembrar iglesias. ¿Está ahí? Sembrar iglesias saludables. Mira, sembrar iglesias saludables es lo que viene después. Crecer iglesias saludables, que son los títulos grandes de la guía de plantación. Y tercero, multiplicar iglesias saludables. El proceso que va a estar acá, me encantaría que lo puedan anotar. Esto es lo que ha sucedido en nuestra congregación. No lo pongo entero. El primero es no creyentes. Queremos llegar a los no creyentes, predicarles. Para eso buscamos todas las estrategias que podamos encontrar. Club Preguntas es un estudio donde invitamos a personas a conocer el Evangelio de Marcos. Alfa, hay iglesias que ocupan Alfa para atraerlos. EMA, encuentro matrimonial. N, Eje. Animamos a las personas cada domingo a ser esas personas que llevan el Evangelio a otros. Explica lo que es N, F, M, en Chile nos encanta eso. EMA es encuentro matrimonial anglicano. N, encuentro de niños en el espíritu. Eje, encuentro de jóvenes en el espíritu. ¿Qué más? M, encuentro de mujeres en el espíritu. T, traumatismo encéfalo-cristiano. ¿Qué más? Choc, ese no sé. Seminario de hombres cristianos. No importa la sigla que ocupes, pero debemos tener una estrategia para predicar el Evangelio. El obispo Héctor Zavala algunas veces cuando nos juntamos me dice, dime cuál es el área de contacto que tu iglesia está teniendo con los no cristianos. Buena pregunta para ti, ¿cierto? ¿Cuál es el área que tu iglesia está teniendo con los no creyentes? ¿Dónde? ¿Cómo les estás predicando? Y había alguien que dijo, ninguna. Primer paso, entonces, tienes que sembrar. Ir a sembrar. Segundo, queremos que esos no creyentes se transformen en creyentes. Porque nuestro llamado es a ser discípulos. Para que ellos puedan entender y creer el Evangelio, ¿cierto? No solamente les predicamos, sino que también les explicamos con mayor profundidad para que tengan algo de raíces. Curso de vida abundante, cursos para nuevos, los cultos del domingo. Lo que pienses que pueda ser útil para que los creyentes puedan entender el Evangelio más profundamente. El 1 a 1, juntarte con uno. Ayer les hablé de este muchacho arquitecto que también ocupaba drogas. No quiero hablar mal de él, pero era como todo lo que alguien podía pensar que este joven nunca se va a convertir.
Con él yo me he juntado todas, casi todas, el 90% de las semanas durante 2 años. Lo invito a comer un sándwich. Yo creo que por eso ha perseverado, ¿ya? El 90% de las semanas durante 2 años he estado con él 1 hora y media. ¿Con quién has estado tú? ¿O con quién podrías estar explicándole el Evangelio? Tercero, queremos que esos creyentes pasen a ser creyentes maduros. Aquellos que ya saben encontrar Habacuc en la Biblia, ¿cierto? Hay hermanos que no saben ni siquiera discernir Antiguo o Nuevo Testamento. Necesitamos que los creyentes pasen a ser creyentes maduros. Y debes pensar en cuál estrategia vas a ocupar para eso, qué cursos vas a ocupar. Nosotros tenemos muchos cursos. Frances es la encargada acá en Chile de los cursos CAT, ¿cierto? Del nivel 2. ¿CAT? ¿Estoy bien? ¿Sí? Y en Latinoamérica una buena opción es MOCLA, ¿cierto? Que son los mismos CAT, Certificado Anglicano de Teología. Y MOCLA no tengo idea. Es lo mismo. More College. More College Latinoamérica. Y de pasar de esos nuevos creyentes maduros a el cuarto, que son, Miguel, creyentes a cargo de otros. Esos creyentes que ya están sirviendo y que empiezan a mostrar un don pastoral. Creyentes que ya están a cargo en el Club de Jesús con los niños, creyentes que están a cargo de un GPS, creyentes que están a cargo de dirigir el culto o que ya han comenzado a ser entrenados para predicar. Es como una planta. Mira, Mike, ¿cierto? No creyente de sembrar, creyente ya empieza a tener raíz. Un creyente maduro ya es un árbol grande que genera sombra, pero queremos entonces llevar desde el no creyente, que ese no creyente llegue a ser un creyente a cargo de otros, que da fruto y mucho fruto para el Señor. Ese es nuestro desafío y eso debería estar claro en la estrategia de una iglesia. Cada uno de esos pasos, porque tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo paso de esta a creyente maduro, a creyente a cargo de otros? ¿Cómo plantamos iglesias? Porque este es un proceso de discipulado dentro de una iglesia. Mira la siguiente imagen. Dale. Cuando tenemos a estos creyentes a cargo de otros, en Chile los hemos llamado a algo que se llama la conferencia desafío. Esta es una conferencia donde llamamos a todos estos cristianos maduros y los animamos a pensar seriamente en si Dios los está llamando al ministerio. Ministerio laico, ministerio ordenado. Los llamamos a pensar seriamente si ellos son las personas que Dios está llamando para plantar nuevas iglesias o para salir de ellos nuevos pastores. De ahí entonces los invitamos al sistema de aprendices. Si hay alguno de ellos que quiere evaluar esto, los invitamos a ser aprendices. ¿Qué es el sistema de aprendices? El sistema de aprendices es una invitación a pasar 2 años a tiempo completo evaluando el ministerio pastoral junto al pastor de la iglesia. Aprendemos y nos enfocamos en 13. Las 13, en entrenarlo en convicciones, entrenarlo en su carácter y entrenarlo en sus capacidades. 2 años junto al pastor siendo entrenado. Y alguien dirá, eso es muy difícil económicamente, es complejo que alguien pueda... Pero mira, yo que llevo 8 años, solamente 8 años, he tenido a Alan Dubois, que está ahí, Carlitos Pino, James Dixie y Daniel Ramírez, que está aquí. Por favor, Daniel, póngase de pie. Este ha sido el mejor. No es cierto, son todos buenos. Aunque sean creyentes de muchos años, porque una cosa es ser creyente de muchos años y otra es haber entendido en directo qué significa la vida pastoral. Tenemos flexibilidad, sí, podemos, pero
Partimos por el ideal, queremos 2 años a tiempo completo, porque pensamos que es bueno. ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad? Idealmente, que hayan podido mostrar que pueden terminar ciertas etapas en su vida, como por ejemplo la universidad. Si ellos ya han terminado la universidad y quieren dedicar tiempo a eso, por ejemplo, este joven que les he hablado, él le encantaría evaluar el ministerio pastoral, después de 2 años, llegando a ser un cristiano relativamente maduro. Le gustaría que en un tiempo más pudiera evaluarlo. No significa que ellos van a entrar al seminario. Por ejemplo, no, atrás. El que está arriba, Alan Dulua, cuando terminó sus 2 años de aprendiz, el concilio le dijo: querido Alan, te amamos mucho, pero creemos que tú deberías volver a terminar tu carrera, porque él estaba estudiando para ser profesor. Imagínate que estés 2 años con tu pastor, con la expectativa de entrar al seminario, y cuando estás a punto de entrar, tu concilio te dice: Juan Esteban, deberías volver y terminar tu carrera. ¿Cuál fue la reacción de él? ¿Se fue de la iglesia? No, porque después de 2 años él entiende que el pastor y la iglesia lo aman mucho y ven cosas que él no ha visto en su propia vida, y su carácter ha sido forjado a la imagen de Cristo, y dice: ¿saben qué? Ustedes tienen razón. Él volvió a terminar su carrera, está siendo un gran profesor, y va a entrar el próximo año, si Dios lo permite, al seminario. Ya casado, tiene un hijo. Y mira la siguiente foto. Y hace 2 semanas lo mandamos a él y a otro aprendiz a replantar una iglesia en otro sector de Santiago. ¿Qué puedo decir de esos dos? Es que ellos dos yo los conozco mucho. Yo sé lo que creen, yo sé cómo hacen las cosas, ¿cierto? Y yo conozco su carácter. Yo sigo a cargo de las 2 iglesias, pero ellos están trabajando en la otra iglesia, ¿cierto? En la iglesia que estamos replantando. Entonces, dedícate a invertir tiempo, ¿cierto? El proceso que ha funcionado en Chile es dedicar tiempo a entrenar nuevos líderes para que planten nuevas iglesias. La siguiente, por favor. Después de la conferencia de desafío, entonces pueden ir al seminario, a la escuela bíblica. En el seminario ya nos han dicho que los que pasaron por aprendices tienen mejores preguntas y aprovechan mejor el seminario, porque quisiéramos que el SEP, el Seminario de la Iglesia Anglicana en Chile, no fuera un centro solamente de información, sino que realmente sea un centro de estudios pastorales, donde personas aprenden a pastorear a otros. Y por lo tanto, los que pasaron y tuvieron tiempo, 2 años aprendiendo del pastor, van a aprovechar más su tiempo en el seminario. Y luego, después del seminario, será la ordenación, ¿cierto? Veremos si hay ministerio pastoral o ministerio laico. Y son esos ministros laicos o ministros ya ordenados los que volverán entonces a los no creyentes a seguir predicando el Evangelio, a seguir formando comunidades donde puedan ser discipuladas las personas. Y antes de darle el paso al Nico, a mí me gustaría también decir que en el proceso que hemos hecho... A ver, siguiente foto, por favor. Dale. Ponemos un énfasis importante al plantador, ¿ya? Quizás esa es una de las diferencias con el sistema más... ¿Cómo le llamaba el de ayer? Espontáneo. Nosotros le damos mucha importancia al plantador, que a veces hace que sea un poco más lento, pero es un formato que de alguna manera le da más seguridad. En muchos movimientos de plantación de iglesia han descubierto que cuando ponen su vista en lo que es el lugar, las personas, el financiamiento, de 10 intentos de plantación,
8 fracasaban, un 80% de fracaso, y solo 2 funcionaban. Pero esta organización hizo un cambio en su mirada y pusieron toda su vista en el plantador, buscando herramientas, buscando test para evaluar bien cómo debería ser el plantador, si realmente él y su familia tenían un corazón adecuado para ir y plantar, en qué lugar, y se invirtió esa proporción. De 10 intentos de plantación, cuando la vista está en buscar el plantador, 8 funcionan y 2 fracasan. Entonces nuestra guía de plantación tiene también ese énfasis. Pensamos que un plantador, sin pretender que puede hacer, porque no existe un Superman de la fe, reconocemos que Dios ocupa a hombres con ciertas características para esto. Bajo ningún punto de vista más o menos que un pastor que no tiene ese llamado, sino solamente como alguien que es parte del cuerpo de Cristo haciendo una tarea específica. Debería entonces un plantador ser un hombre de carácter íntegro, según 1 Timoteo 3. Debería saber enseñar y predicar la palabra de verdad, según 2 Timoteo 2. Un hombre fiel. Yo descubrí en unos libros que Lutero decía que un pastor debería ser capaz de enseñar sistemáticamente, debería ser elocuente, en ese tiempo también debería tener una buena voz y debería tener una buena memoria, porque no tenía iPad en esa época. Pero sí creo que un plantador de iglesias debería tener un poco más en la predicación, un poquito más, porque está llamado a comenzar algo. Quizás una iglesia que ya está formada tiene paciencia para escuchar un sermón que no puede ser tan... Pero un plantador creemos que debería tener un poquito más, un poquito. Tercero, debe ser un hombre que tenga una visión dada por Dios para plantar iglesias. Debe tener la capacidad de comunicar la visión a la iglesia. Lutero también decía que debe estar dispuesto a arriesgar su cuerpo y sangre, riqueza y honor en la obra. A ese Lutero le gustaba llevar las cosas al extremo. Debe estar dispuesto a arriesgar cuerpo y sangre, riqueza y honor en la obra. Y soportar que todos se burlen de él y se mofen de él, decía. Un plantador de iglesia debería tener entonces esa valentía para liderar. Debe reconocer la importancia de los laicos para plantar iglesias. Debe ser capaz de potenciar ese liderazgo, de movilizar a los creyentes. Debe saber trabajar en equipo. Debe ser un pastor que entiende bien las etapas de plantación de iglesia, saber dónde está parado. Yo cuando miro esta lista yo sé que no cumplo ni la mitad quizás, o en un porcentaje muy bajo. Se ve la gracia de Dios en mi vida, pero sí creo que es una buena lista para mirar y decir, mira, este hermano tiene algo de esto, o va avanzando hacia allá. Calvino decía, lo tengo escrito ahí, dice, el llamado secreto es el buen testimonio de nuestro corazón de haber entendido el oficio ofrecido no mediante un sentimiento egoísta, sino desde el temor sincero a Dios. El llamamiento externo tiene a la iglesia por testigo, la iglesia habla de nosotros. Solo deben ser elegidos quienes posean una doctrina sana, vidas santas, y estén provistos de los medios necesarios para cumplir su cargo. Y como creemos eso, dedicamos tiempo a entrenar líderes. A lo mejor tú te vas a ir de acá diciendo, yo voy a dedicar tiempo a orar y buscar esos nuevos líderes para los siguientes 5 o 10 años de mi iglesia. Voy a buscar esos hombres y mujeres que van a servir, los voy a buscar, voy a orar, voy a pedir, Señor, envía obreros para tu mies.
Cuando los encuentre, cuando nos encontremos, los voy a entrenar, voy a pasar tiempo con ellos, los voy a discipular y los voy a invitar a arriesgar sus vidas para que vayan y sirvan para los planes del Señor. Llegado el momento, cuando veas esas 3C, carácter, capacidades y convicciones, los invitarás a evaluar el llamado de Dios a sus vidas.